Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar del santuario, un lugar lleno de misterios y enigmas de los cuales no sabemos casi nada. Por eso, en el vídeo de hoy toca hablar de misterios y secretos ocultos del santuario dentro del manga y el anime de Saint Seiya. Dicho esto, comencemos. Ataque a las 12 casas. Empecemos con algo que me pregunté desde que era niño. Si un hipotético grupo de enemigos atacase el santuario, ¿qué hacen los caballeros de bronce y plata? Está claro que los dorados protegerían las 12 casas, pero ¿qué pasa con los demás? ¿Se colocan todos juntos taponando la entrada de la casa de Aries? Lo más lógico sería pensar que estarían a cargo de defender los alrededores del santuario, actuando los caballeros de bronce como apoyo de los de plata, aunque imagino que si el supuesto enemigo que ataque el santuario es muy poderoso, se enviaría directamente a algún dorado. Reclutamiento de aspirantes. ¿De dónde saca el santuario a tantos aspirantes a caballeros? Parece que todos los aspirantes a caballeros siempre son huérfanos, aunque existe la más que turbia posibilidad de que también hayan sido directamente arrebatados de los brazos de sus padres, pues no es muy probable que, por ejemplo, todas las madres de los 100 niños de Kido hubiesen fallecido o hubiesen rechazado a sus hijos. Además, la madre de Yoga murió en circunstancias un poco extrañas. Por otro lado, es muy probable que el santuario financie o dirija de algún modo a diversos orfanatos alrededor del mundo. Así podrían meter a trabajar a gente de incógnito cuya verdadera misión sería encontrar a potenciales candidatos a caballero entre los huérfanos. Pero en el caso de los dorados, imagino que estos ya nacen con el dominio del séptimo sentido y serían detectados automáticamente. Aparte, si tenemos en cuenta lo visto en el manga de Saint Seiya Origin, se da a entender que los caballeros de oro nacen ya en el santuario, aunque esto debería ser aplicable solo a los que sabemos que nacieron en Grecia, pues por ejemplo Shaka nació en la India y Shura en España, así que no tiene mucho sentido eso de que caigan al santuario desde el cielo. El Satán Imperial. ¿El Satán Imperial es una técnica exclusiva de los patriarcas o de los caballeros de Géminis? Como todos sabéis, el Satán Imperial es la técnica que usó Saga para controlar mentalmente a Ioria y también al Maestro Cristal en el anime. Pero ¿cómo la aprendió? Si esta técnica fuese exclusiva de los caballeros de Géminis, todo el mundo sabría que Saga era el patriarca cuando la usó para controlar a Ioria. Así que parece ser una técnica exclusiva del pontífice. Además se supone que esta es la autoridad suprema del santuario, a excepción de la propia Atena, por lo que el Satán Imperial sería perfecto para, entre comillas, imponer órdenes a aquellos que se negasen por algún motivo. En cuanto a Saga, quizás pudo aprender dicho ataque a través de antiguos manuscritos sobre las funciones del patriarca o algo así. Pero si este ataque fuese exclusivo de los patriarcas, no tendría sentido que Canon lo conociese también, pues lo usó durante la saga de Hades para controlar a Lune de Balrog. Aparte, no tenemos pruebas de que el patriarca Xion también conociese o supiese usar el Satán Imperial, lo que da a entender que esta técnica es exclusiva de los Géminis. En cuanto a Canon, probablemente la aprendería de Saga cuando éste lo entrenó, aunque también es posible que los dorados no conozcan los ataques de sus compañeros, o al menos no todos. Así Saga podría haber hecho pasar el Satán Imperial como una técnica del patriarca cuando realmente le pertenece a los Géminis. Por eso nadie sospechó de él cuando la usó contra Ioria. Además, suponiendo que el patriarca posea técnicas propias, nadie del santuario debería conocerlas, a excepción de Mu y Doko. Quizás por eso fueron Mu en el manga y Doko en el anime los que revelaron toda la verdad al final de las 12 casas. Aspirantes a caballeros. ¿Cuántos aspirantes a caballero hay? No sabemos si los 100 niños de Kido fueron candidatos solo a armaduras de bronce o si alguno fue candidato a alguna armadura de plata, pero suponiendo que solo fuesen candidatos a las de bronce, es seguro que hubo más de un niño candidato a cada armadura, ya que debe haber entre 48 y 52 armaduras de bronce. Sin embargo, la mayoría de ellas estarían cerca de Ymir, así que no podemos saber cuántas armaduras de bronce estaban disponibles para los 100 niños de Kido. Lo que sí que es un misterio es saber cómo hizo Kido para contactar con el santuario y que aceptasen a sus 100 hijos. Lo que es casi seguro es que entre estos 100 niños habría más de un candidato por cada armadura, por lo que debieron darse luchas fratricidas. Y es que, según lo visto en el manga, Cassius y Seiya
derrotaron a 9 aspirantes cada uno antes de llegar a la final. Por tanto, hubo un total de 20 aspirantes a la armadura de Pegaso, aunque imagino que no habrá tantos aspirantes para todas las armaduras. Pero si aparte de Seiya hubo más niños de Kido aspirando a la armadura de Pegaso, debieron de luchar entre sí y quizás Seiya tuvo que eliminar a alguno de ellos, aunque también es probable que desertasen, fuesen rechazados o directamente renunciasen, así que estos aspirantes a caballero que fracasaron por el motivo que sea, serían reservados a convertirse en soldados rasos del santuario, menos los desertores que obviamente tenían que pagar el crimen con su vida. Esto puede parecer cruel, pero tendría cierta lógica, pues si lo pensamos sería muy peligroso dejar salir del santuario a gente que aunque no lograron convertirse en caballeros, tienen un poder destructivo muy superior a la media. ¿No recuerda esto a los caballeros negros? Entrenamiento de caballeros. ¿Cuánto dura el entrenamiento de un caballero? Se supone que los caballeros de bronce tardaron unos 5 o 6 años en completar su entrenamiento, pero según el manga, los caballeros de oro con solo 7 años ya habían conseguido sus armaduras, por lo que obviamente su entrenamiento debió ser inferior a 5 o 6 años de duración. Teniendo este dato en cuenta, podemos hacer la siguiente suposición. La media de duración del entrenamiento de los caballeros de bronce fue de 5 o 6 años, así que el entrenamiento de los caballeros de plata debió ser al menos la mitad de corto. Y en el caso de los dorados que ya nacen dominando el séptimo sentido, su entrenamiento debió durar un máximo de 1 año o menos y lo realizarían de manera autodidacta, a menos la mayoría de dorados, pues sabemos que Shion entrenó o supervisó personalmente a Mu. Otra cosa que siempre me ha dado curiosidad es saber si los caballeros siguen entrenándose una vez que ya han conseguido su armadura. Respecto a los caballeros de bronce protagonistas, se entiende que no les hace falta entrenar, pues con todos los combates que libran constantemente, ya trabajan más que el veterinario de los 101 dálmatas, pero imagino que los caballeros en general, al menos los de bronce y plata, deben entrenar de vez en cuando para no perder la forma y mejorar su dominio del combo. En el caso de Doko podemos ver que este seguía realizando pruebas a su alumno aún después de convertirse en caballero, aunque por otro lado Doko estuvo 243 años sin pelear y en la saga de Hades seguía estando en plena forma, pues si tenemos en cuenta el Misopetamenos solo estuvo 1 año sin entrenar, aunque no creo que los dorados lo necesiten. Por otro lado, los caballeros de bronce secundarios entrenaron de nuevo cuando volvieron con sus maestros después de ser derrotados en el torneo galáctico. Promoción de rangos. ¿Un caballero puede ascender de rango o está destinado a portar el mismo clot toda su vida? Se supone que al principio estaba establecido que cada caballero tenía una constelación única, y hasta aquí todo bien, pero todo esto salta por los aires cuando en el manga de Next Dimension se muestra por primera vez un ascenso de rango de manera oficial, pues vemos cómo Doko y Shion eran caballeros de bronce antes de ser ascendidos a dorados. Lo único que se me ocurre es que la constelación es algo diferente del signo zodiacal. Los caballeros de plata y bronce nacen bajo una constelación concreta y aparte tienen un signo zodiacal determinado, pero los dorados nacen solo bajo la protección de un signo zodiacal. O sea, Seiya está bajo la constelación de Pegaso, pero su signo zodiacal es Sagitario, por eso puede portar ambas armaduras. Teniendo esto en cuenta, podemos suponer que no se puede ascender de bronce a plata, pues un caballero no puede tener 2 constelaciones que lo representen al mismo tiempo. Por tanto, el ascenso de rango solo podría darse de bronce o plata a oro. Y a priori sabemos que los únicos requisitos para vestir una armadura dorada son tener cierto dominio del cosmos y poseer el mismo signo zodiacal que la armadura en cuestión. Esto justificaría el ascenso a dorados que tuvieron Doko y Shion. Entonces, ¿por qué no ascendieron por ejemplo a Yoga y a Seiya al comienzo de la saga de Hades? Pues las armaduras de Sagitario y Acuario estaban vacantes. Además, Yoga y Seiya ya contaban con un nivel de cosmos que superaba por mucho el nivel de un caballero de bronce promedio. La única explicación que se me ocurre a por qué no se hizo esto es que a Kurumada no se le ocurrió lo de la promoción de rangos hasta que empezó Next Dimension. Localización de las armaduras. ¿Por qué hay tantas armaduras desperdigadas por el mundo? Lo lógico sería que todas las armaduras del ejército de Atenas estuviesen guardadas en el santuario a la espera de encontrar un nuevo portador. Pero según lo visto en el manga y el anime, parece que esto solo se cumple con todas las armaduras de oro y la mayoría de armaduras de plata. En cuanto a las armaduras de bronce, es seguro que el propio patriarca encarga a ciertos caballeros la tarea
de encontrar a nuevos aspirantes y entrenarlos. Eso explicaría que en Next Dimension Suikyo tuviese la armadura de Pegaso. Probablemente se la llevó cuando se fue del santuario, porque sabía que encontraría al que sería el caballero de Pegaso del siglo XVIII, y Yuna y Shun entrenaron en el mismo campo de entrenamiento de la isla de Andrómeda, pero ambos consiguieron armaduras de bronce diferentes. Esto demuestra que cada maestro podría haber tenido a su cargo más de una armadura para buscarle portador. Otra posibilidad es que las armaduras estén de alguna manera relacionadas con ciertos lugares. Por ejemplo, es entendible que la armadura del cisne se encuentre en Siberia. Igualmente no queda claro si la armadura se oculta allí a la espera de su próximo portador o si alguien la dejó ahí deliberadamente. Algo parecido sucede con la armadura del dragón. Es cierto que dicha armadura guarda relación con la cascada por la historia del dios dragón, pero como veremos después, Doko usa técnicas relacionadas con la armadura del dragón y fue caballero de bronce antes de ser ascendido a dorado. Por tanto, no es algo loco pensar que fuese el caballero del dragón antes de su ascenso. Esto explicaría que tenga bajo su custodia la armadura del dragón, pues la dejó durmiendo en la cascada hasta encontrarle un nuevo portador. Otra posibilidad distinta sería la idea de que éstas están por defecto repartidas por el mundo, y los distintos campos de entrenamiento se construyeron en función de la localización de las armaduras, aunque la armadura de Pegaso es la única de bronce que sabemos que estaba en el santuario. Es posible que haya más armaduras de bronce sin dueño en el santuario, pero no lo sabemos. Lo que sí es seguro es que la gran mayoría de ellas y algunas de plata se encontrarían destruidas en la tumba de la armadura de Ymir, pero si tenemos en cuenta que Shun y Yune consiguieron armaduras distintas entrenando en el mismo campo, es muy probable que haya más de una armadura de bronce en cada campo de entrenamiento. Los ataques de los dorados. Los ataques de los dorados se heredan o se entrenan. Por un lado tenemos la hipótesis de que las técnicas de cada dorado se heredan de generación en generación gracias a los recuerdos de antiguos portadores que se guardan en las armaduras, algo lógico teniendo en cuenta que, por lo que podemos suponer, los dorados entrenan de manera autodidacta. Pero hay algunos caballeros de oro cuyas técnicas o ataques no parecen tener relación con su armadura. Por ejemplo, Doko es el caballero de Libra, pero usa técnicas que se relacionan con la armadura del dragón. Y Xion y Mu usan técnicas que parecen estar relacionadas con la armadura de Buril. ¿Acaso Libra y Aries no tienen técnicas propias? Sabemos que Doko y Xion fueron caballeros de bronce antes de ser ascendidos a dorados, por lo que debieron nacer protegidos por constelaciones relacionadas con armaduras de bronce aparte de su signo zodiacal, al contrario que el resto de dorados que solo tienen su signo zodiacal. Si tenemos esto en cuenta, es posible que los ataques no solo se hereden a través de las armaduras, sino que también cada caballero estaría destinado a realizar los ataques que le pertenecen a su constelación de nacimiento. Por eso, aunque Doko y Xion fuesen ascendidos a dorados, seguirían usando los ataques relacionados a sus constelaciones protectoras, pues como dijimos antes, ellos realmente son sustitutos de Libra y Aries. Esta hipótesis también explicaría por qué el resto de caballeros de oro sí usan ataques que guardan cierta relación con su armadura o su signo zodiacal, pues al ser estos dorados legítimos, sí usarían las técnicas heredadas de su constelación o armadura, aunque si lo pensamos, los ataques de Leo, Virgo y Piscis tampoco tienen mucha relación con sus armaduras o constelaciones. Así que otra posibilidad sería que los ataques se aprenden por entrenamiento. Teniendo esto en cuenta, se podría pensar que cada aspirante a caballero del rango que sea tiene a priori potencial para aprender cualquier técnica. Pero dependiendo del tipo de combos en el que se especialice cada aspirante, variarán también las técnicas que puede aprender o desarrollar de manera eficiente. Por ejemplo, Yoga terminó siendo un caballero que domina técnicas basadas en el frío porque fue entrenado por Camus y aprendió a usar el combo del mismo modo que él. Pero si Yoga hubiese sido entrenado desde el principio por Marin, también podría haber aprendido el Pegasus Ryuseiken. Del mismo modo, Seiya podría aprender más fácilmente el Lightning Plasma de Ayoria que el Aurora Execution de Camus, pues si tenemos en cuenta el estilo de técnica del Pegasus Ryuseiken, su ejecución debe ser parecida al Lightning Plasma. Esta idea de que los ataques se aprenden por entrenamiento también explicaría que los ataques de Leo, Virgo y Piscis no tengan relación aparente con sus armaduras o constelaciones. Para darle algo de lógica al asunto, podemos pensar que hay un poco de todo. O sea, hay técnicas que se heredan y técnicas que se entrenan. Y si un caballero ya ha desarrollado un tipo concreto de dominio del cosmos y unos determinados ataques, no puede cambiarlo por arte de magia aunque sea ascendido.
como sería el caso antes mencionado de Doko y Xion. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.